Bueno, yo quiero hacer un experimento, la verdad. Más que una ponencia sobre los dioses sacrificados, es que me puse a trabajar sobre los dioses sacrificados y me di cuenta de que se podía profundizar más todavía, ¿no? Y entonces yo me he remontado a hace 2 millones de años. Bueno, hace 200.000 años exactamente. Hace 200.000 años el ser humano, según las investigaciones de ADN, era exactamente igual que nosotros. O sea que cualquiera de nosotros nos quitamos la ropa, dejamos el coche aparcado, quitamos las ciudades, quitamos la wifi, quitamos todo y nos vamos donde estaban estos señores y pasaríamos desapercibidos. A lo mejor el corte del pelo, a lo mejor había algún detalle que le llamaría la atención, posiblemente tatuajes, alguna forma de vestir, pero esta gente vivía en un entorno en el que pues no controlaban demasiado, ¿no? Entonces pues en primavera conseguían la fruta, iban a los bosques, tenían cierto temor de la noche, pero tampoco les preocupaba mucho porque tenía la luna que más o menos les protegía, pero aparecía y desaparecía. Sí que les daba un poco más de reparo los bosques. El mar le tenían pánico hasta que aprendieron a navegar por el mar, pero durante muchísimo tiempo los agujeros, bueno, lo llevaban fatal. Todos los monstruos salían de estos agujeros, de las cimas profundas y del mar. Tenían cierto temor a las tormentas, pero como era una cosa más habitual de lo que pensamos, como vemos también nosotros, pues bueno, estaban familiarizados con ella. Esto es importante, no es que tuviesen miedo de todo, es que había cosas que no entendían. No entendían la tormenta, los volcanes les daban un poco de respeto, lo hemos vivido hace poco, las inundaciones les sacaban un poquito de quicio y las sequías, ¿no? O sea, había cosas que les gustaban, ¿no? Las frutas que hemos visto al principio, había cosas que no les gustaban nada y había cosas que les ponían en peligro. Y todo esto no lo entendían. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a desarrollar ciertas estrategias para enfrentarse a todos estos fenómenos que no es que no entendiesen, o que no es que les diese miedo, perdón, sino que no entendían del todo. Entonces una de las primeras cosas que hicieron es empezar a desarrollar ciertos cultos, pero eran cultos como muy de andar por casa. Lo que dice la antropología o lo que dice la gente que sabe mucho de esto, sobre todo las mujeres, que son las que están profundizando mucho más en esta etapa tan ancestral, es que el primer culto no fue a ninguna diosa, fue a la madre. La madre se reverenciaba, porque la madre era la que nos había dado vida. Y entonces las madres se transmitían de generación en generación, es decir, todo el mundo tiene una madre. Y la única palabra que se conserva desde ese tiempo ancestral es la palabra mamá. En todas las lenguas del mundo, o prácticamente en todas, para hablar de la madre, hay una A y hay una M. Puede ser amam, puede ser mam, como en inglés, puede ser mamá, como nosotros, puede ser madre, puede ser como queráis, pero es una de las pocas palabras comunes en casi todos los idiomas. Eso quiere decir que este culto a la madre es, pues prácticamente de estos 200.000 años que os decía que tenemos en común con toda esta gente. Pero este tipo de manifestaciones artísticas empiezan a surgir más tarde. Y surgen, bueno, en un entorno en el que empiezan a enterrar a los muertos. Con lo cual ya hay como ciertas expectativas de que más allá de la vida había algo. Siempre se dice que es que se empieza a enterrar a los muertos cuando llega la agricultura, porque como plantaban semillas y las semillas florecían, entonces eso quería decir que si tú plantabas un cadáver volvería a renacer. No, muchísimo antes, o sea, hay constatación de, bueno, hay restos arqueológicos desde hace, no se ponen de acuerdo, pero 80, 100.000 años. Es verdad que durante 100.000 años no enterramos a nuestros muertos, pero desde hace 100.000 años o desde hace 80.000 años los estamos enterrando y todavía no sabemos muy bien por qué pretendían, puesto que no era por la relación directa con la agricultura. Bueno, aparecen las diosas, ya sí que empieza a haber, en el año 50, 40.000, o hace 50, 40.000 años, empieza a haber diosas. Son diosas muy saladas, claro, y siempre son mujeres. O casi siempre, bueno, esta me encanta, esta quiero que la veáis, porque fijaos, ¿no? Es el culto absoluto a los atributos femeninos, ¿no? De vez en cuando, bueno, por supuesto, claro, la madre y las diosas se empezaron a relacionar con la luna, por una cuestión que dicen los antropólogos que tiene mucho que ver con el ciclo lunar, que es exactamente igual y que coincide con el ciclo, con el periodo de la mujer. Luego también tenían muchísima relación con el sol, lógicamente, eran los dos astros más evidentes que había. ¿Eran dioses?
Yo creo que todavía no eran dioses todavía. Eran cosas que estaban ahí y que les ayudaban a organizar ciertas cosas. ¿Había hombres? Sí, hay un león, un hombre león de Stadel, que se llama el sitio donde se encontró, que sí que parece que podía ser un señor, porque no tiene ningún atributo femenino, pero tampoco tiene ningún atributo masculino. Entonces dicen que es un león, bueno, pues nos lo vamos a creer que este señor sí que era un señor. Pero todo lo que se ha encontrado, menos este, son mujeres. Luego también otra cosa que empiezan a percibir es que hay cierto equilibrio, que hay cierta separación, que hay cierta dualidad. Entonces el dualismo, la dualidad empieza a ser fundamental. Hay día y noche, hay hombre y hay mujer, hay frío y calor, hay blanco y hay negro. Entonces empiezan a descubrir, o empiezan no a descubrir, porque fijaos, llevamos ya 120.000 años de existencia, empiezan a manejar este tipo de conceptos, el dualismo y demás. Y hay una cosa que les vuelve locos, y a mí también, que son los solsticios y los equinoccios. Esto es, para quien no lo sepa, esto es un solsticio. Esto es, claro, esto me lo he inventado yo. Esto es que el sol empieza a amanecer por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y un día llega aquí a lo alto del pico y se para. Y está 3 días parado. Y al tercer día se vuelve a mover. Y entonces esto les volvía locos, porque además estos 3 días que el sol estaba parado coincidía con momentos muy importantes de cara a lo que estaba pasando a su alrededor. Por ejemplo, cuando el sol se paraba en un lado, empezaba a hacer frío, nos estaba avisando de que empezaba el invierno. Y claro, antes de llegar al invierno había que prepararse. ¿Quién avisaba de que llegaba el invierno? Los equinoccios. ¿Qué es un equinoccio? Esto no he sabido cómo contarlo mejor que aquí. Esto es una animación que he encontrado, pero bueno, más o menos se entiende. El equinoccio es que cuando llega un momento que el día dura exactamente igual que la noche. Por eso se llama equinoccio. No lo he dicho, solsticio quiere decir que el sol se detiene. Entonces, se dan cuenta, con lo cual ya hay una especie de pensamiento precientífico de que el sol se detiene 2 veces al año y de que 2 veces al año el sol llega a un punto en el que parte por la mitad ese periodo, ese recorrido del sol. Y entonces empiezan a desarrollar pues ciertas teorías y sobre todo descubren otra cosa fundamental, y es que todo funciona por dualidad y todo funciona por ciclos. Hay una serie de ciclos, que es el ciclo de la vida, que les parece importantísimo, porque les sirve para regular sus actividades. Insisto, llega el solsticio de invierno y entonces, bueno, pues saben que van a estar 3 meses pasándolo mal, porque los animales están ahí invernando, porque, bueno, llega el solsticio, llega el equinoccio de primavera, ese momento en que se separa el día y la noche, en que la noche empieza a ser un poquito más larga que el día. Saben calcular exactamente en qué momento es eso, y a partir de ahí saben que van a pasar cosas muy buenas, ¿no? Porque llega la primavera. Pues todo esto lo sabemos porque lo sabían ellos hace más de 100.000 años. Bueno, esto me parece maravilloso, que es que, claro, a ver, los mitos son muy posteriores, pero he querido poner este mito aquí un poco para que entendáis un poco cómo podía ser su pensamiento. Hay un momento en que Proserpina la rapta Hades, que es el ser del inframundo. Su mujer, su madre, la madre de Proserpina, que es Hera, se pone tan nerviosa que lo que hace es, era la diosa de la floración, la diosa de las plantas y demás, lo que hace es dejar de trabajar. Y entonces, claro, como de repente todo se congela, lo que hace Zeus es intervenir y decirle a su hermano Hades: oye, sácame a la niña, porque es que si no, nos vamos a morir todos congelados. Y entonces, ¿qué hacen entre todos? Pues se ponen de acuerdo y dicen: vale, mira, vamos a hacer una cosa, yo te dejo que salga durante 6 meses al año, y a los 6 meses la vuelves a traer, ¿no? Y efectivamente, durante 6 meses parece que la Tierra se va enfriando y van pasando cosas y se va muriendo todo, pero a los 6 meses florece todo durante la primavera y durante el verano sigue en todo su esplendor. Pues esto ya este mito es común en todas las culturas. Eso quiere decir que desde que decíamos que la madre era mamá, este mito ya estaba más o menos presente. Al mismo tiempo se empiezan a hacer enterramientos rituales ya como un poquito más serios, ¿no? Este enterramiento tiene 12.000 años y es de una mujer que era la chamana. Siempre hemos imaginado que los chamanes son tíos, ¿no? Pues no, resulta que no, que lo que nos está
descubriendo la arqueología fundamentalmente y los antropólogos, es que estos enterramientos se dan sobre todo con mujeres. Esta es la chamana más antigua que se conoce y tiene 12.000 años. Es decir, que desde hace 12.000 años las mujeres cortaban el bacalao. Este dibujo me encantó porque llevaba mucho tiempo buscando algo así. Es una mujer que está pintando las cuevas de Altamira. Es que claro, pero vamos a ver, si los hombres estábamos cazando, ¿cómo vamos a pintar las cuevas de Altamira? No puede ser. ¿Y por qué cazábamos? Hay teorías maravillosas que dicen, además mira, había una, es que si me enrollo mucho no llego al final, pero bueno, hay una teoría maravillosa que dice que hay unos monos que lo que hacen es que las mujeres se ponen de acuerdo para echar a los machos, ¿no? Y que hagan cosas muy importantes, como cazar, ¿no? Entonces los echan porque están hartas de los tíos, porque es que estamos todo el rato un poco ahí haciendo cosas que no debemos, ¿no? Y sin embargo ellas cuando están solas, fijaos, están dedicándose a cuidar a los niños, están dedicándose al fuego, que no es una cosa sagrada y una cosa muy importante, y están dedicándose a cuidar de verdad y a alimentar a la tribu. ¿Por qué alimentan a la tribu las mujeres? Porque antes éramos cazadores, ¿no? Luego resulta que no, que éramos cazadores recolectores. Ah, ¿y quién recolectaba? Porque los tíos estaban cazando, ¿no? Pero claro, la que recolectaba y la que sabía cómo funcionaban las frutas y dónde estaban las raíces buenas y qué se podía comer y qué no, y qué se podía tomar y qué no cuando estabas enfermo, te dolía la tripa, o cómo inmovilizar a uno que se había caído y se había roto una pierna, todo eso, si no es... O sea, todo eso, el sentido común nos dice que todo eso lo hacían las mujeres. Y además ya os digo que hay pinturas hay alguna pintura rupestre que te cuenta esta historia y al final lo he metido y me estoy arrepintiendo. Pero bueno, lo que quiero deciros es que al final las mujeres tienen un peso específico muy importante en esta sociedad.